La Torá es la ley de Dios, la Torá es la instrucción de Elohim para su pueblo, Israel, y desgraciadamente ha sido muy mal interpretada la Torá. El Brit Hadashah, el nuevo pacto, nos da constancia de eso. Vamos a analizar algunos versos claves donde la tradición cristiana no ha entendido lo que realmente quiso decir Shaul, llamado Pablo, pero su nombre correcto es Shaul. Por favor, si son tan amables, vamos a abrir nuestra Tanaj, nuestra Biblia, en Romanos capítulo 6, verso 14 y 15. Romanos capítulo 6, verso 14 y 15. Estos dos versos son los dos primeros que vamos a analizar. En Romanos 6, 14 y 15 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y luego dice el verso 15, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿Qué piensa la tradición cristiana y cuál es el sentido real de lo que dijo Shaul, el apóstol, el Shaliach? Lo que dice la tradición cristiana es que ya no estamos bajo la ley de Dios, eso entienden ellos, es decir, la Torá, sino que están bajo la gracia. Ahora, ¿cuál es el sentido real? El sentido real es que ya no estamos bajo la ley del pecado, no de la Torá, sino de la ley del pecado. Vamos a demostrarlo esto con la misma Tanaj, ahí mismo en Romanos, Tanaj quiere decir Biblia, en Romanos 7, y en el verso 25. Dice así, gracias doy a Elohim por Yahshua HaMashiach, Adón nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la Torá, a la ley de Dios. Para que se entienda lo estoy diciendo así. Mas con la carne a la ley del pecado. Entonces hay dos leyes. La ley de Elohim, se ha conocido como la ley de Dios, es realmente la Torá, la instrucción que dio en el Sinaí a Moshe, a Moisés y al pueblo de Israel, para que lo compartieran con todo el mundo. Y hay la ley del pecado. Entonces, no se está refiriendo Shaul, aquí Pablo, a que ya no estamos bajo la ley de Dios. Lo estoy diciendo así para que se entienda. Ya no es que no está diciendo no estamos bajo la Torá, está diciendo que no estamos bajo la ley del pecado. Ahora, hay otro verso ahí adelantito en Romanos 8, verso 2. En Romanos 8, verso 2 dice, porque la ley del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, para que se entienda, para los nuevecitos, de vida en Yahshua HaMashiach, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, entendemos claramente que hay dos leyes. La Torá, la ley de Elohim, Yahweh Sebaot, es su nombre, y la ley del pecado. Estos dos versos que acabamos de analizar, amados amigos, amigas, Ahim, Ahayot, tiene mucho que ver con que la iglesia cristiana dice, bueno, ya no hay ley, ahora estamos bajo la gracia. No tiene absolutamente nada que ver. Shaul no habló nada en contra de la Torá. La Torá es eterna, la Torá es para siempre. Vamos, por favor, a ver otro verso que es muy mal entendido. Vamos a Romanos, ahí adelantito, en Romanos 10 y el verso 4. Vamos para allá, Romanos 10, verso 4. Usted mismo va a ver con su propia Biblia, con su propia Tanaj, que la ley de Elohim, la ley de Dios, la Torá es eterna, es para siempre. En Romanos 10, verso 4 dice, porque el fin de la ley es Mashiach, el Mesías, para justicia a todo aquel que cree. Porque el fin de la ley es Mashiach, para justicia a todo aquel que cree. En las traducciones siempre hay un poco de problema a qué se refiere, si es la ley de Elohim o la ley del pecado. Bueno, ¿qué dice la tradición cristiana? Ellos dicen así, que con Cristo es el fin de la ley de Dios. Pero no, ese no es el sentido real. Entonces vamos a leer una vez más. Romanos 10, verso 4 dice, porque el fin de la ley es Mashiach, para justicia a todo aquel que cree. Entonces repito, ¿qué dice la tradición cristiana? Que con Cristo
es ya el fin de la ley de Dios. Ahora, ¿cuál es el sentido literal o real? El sentido real es que Yahshua HaMashiach es la finalidad o el objetivo de la Torah. Es la finalidad. ¿Cuál es la finalidad de este vaso? Bueno, contener agua para beberla. Esa es la finalidad. Ese es el fin de este vaso. No quiere decir que este vaso, el fin sea que termine el vaso, que se rompa. No está diciendo, no se refiere a eso en sí, la bendita Tanaj. Entonces, que quede muy claro que está hablando de fin, pero no de término, sino de finalidad u objetivo. Así que Yahshua HaMashiach da testimonio de ello, y vamos por favor al Salmo 19, vamos para allá. En el Salmo 19 vamos a encontrar que la ley de Elohim, la Torah, es perfecta. En el Salmo 19, vamos para allá, eso es, abran su Tanaj, su Biblia. Salmo 19, verso 7. Dice, la Torah de Yahweh, porque es un nombre correcto, Yahweh, es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Yahweh es fiel, que hace sabio al sencillo. Hay dos palabras, o digamos, la pronunciación de dos palabras, en la mayoría de la gente en el mundo, dicen Jalel o Alel, aleluya. Y Jalel quiere decir canto o exaltación, y ya es la abreviación del nombre Kadosh, del nombre santo. Yahweh, Yahshua HaMashiach. Entonces la Torah de Yahweh es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Yahweh es fiel, que hace sabio al sencillo. Aquí dice que la Torah entonces es perfecta, y lo que es perfecto no necesita ninguna corrección, no necesita ningún aumento de nada o disminución de nada. No necesita ser cambiado. Vamos para el Salmo 119, por favor. En el Salmo 119, en el verso 44. Salmo 119, verso 44. Aquí está diciendo el rey David, el Melech David, guardaré tu Torah siempre, para siempre y eternamente. Es decir, la Torah es eterna. Dice, guardaré tu Torah siempre, para siempre y eternamente. Entonces, si se tomara como que Yahshua puso fin a la Torah, ¿cómo se podría entender esto? Si el Melech David está diciendo que la Torah es eterna. Si hubiera sido Yahshua HaMashiach el fin de la Torah, que ya no hubiera Torah, entonces cualquiera podría decir, bueno, ahora se puede matar, porque ya no hay Torah. Eso está en los 10 mandamientos. Ahora se puede robar, ahora se puede fornicar. La respuesta es claro que no. Claro que no se debe de hacer eso, porque la finalidad de Yahshua HaMashiach es la Torah. Ahora, vamos por favor a abrir nuestra Tanaj, la Biblia, la Tanaj, en Juan, Yohanan, verso 14. En Juan 14, verso 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cuáles son los mandamientos de Yahshua HaMashiach? La Torah, la Torah. Esos son los mandamientos, la bendita Torah. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Otro de los versos que ha sido muy mal entendido por la iglesia cristiana, y nosotros por eso le hablamos a los cristianos, para que conozcan la verdad, la única verdad que es la bendita Torah de Yahweh,